Bienvenido al canal de la Academia Psicosomática, la psicología de la sanación cuerpo-mente. Los factores desencadenantes son sucesos que actúan sobre nosotros y provocan respuestas físicas y emocionales. Son como las últimas gotas que hacen rebalsar un vaso. Son las responsables de ocasionar las enfermedades. De acuerdo a sus manifestaciones, pueden ser directos e indirectos. Los desencadenantes de efectos directos son hechos o estímulos que actúan y generan efectos traumáticos sobre el cuerpo o la mente, pues pueden ser mecánicos o emocionales. Mecánicos son los más fáciles de reconocer y tratar. Responden a una causa-efecto y desencadenan respuestas o daños corporales físicos directos. Por ejemplo, no quebramos un hueso, o alguien se intoxica con algún veneno, o por alimentos, o come hasta llegar 150 kilos, o bien lo atropella un auto. Tampoco tenemos ninguna dificultad para entender por qué a una abuelita de 84 años se le gastó la cadera y hay que operarla para colocarle una prótesis. No obstante, existen otros tipos de factores ajenos a este tipo de segmento que son la gran mayoría de las enfermedades que son gatilladas por emociones. Pues algo sucede. Nos provocan un disgusto, una pena, una decepción. Como resultado, se alteran los mecanismos que gobiernan el equilibrio interno, es decir, la homeostasis, o nos bajan las defensas. Entonces, ¿por qué bajan las defensas? ¿Son las emociones causantes de que bajen las defensas? Así es. Por lo tanto, existen alimentos que fortalecen las defensas, pero si efectivamente hay emociones de por medio que están gatillando la baja de defensa, ¿no sería óptimo optar también por tratar las emociones? Pues cada uno reacciona como puede frente a las distintas situaciones de la vida, sin importar si fue un asalto, un incendio, un abandono, una ruptura afectiva, etc. De alguna manera, las respuestas emocionales intensas o persistentes logran romper el equilibrio interno. Por lo tanto, toda persona que de una u otra manera llega al médico, llega también con trastornos emocionales que son los que han originado aquella enfermedad. ¿Nos pueden enfermar las emociones? Claro que sí, nos enferman. Y cuando se mantienen, son las fuerzas que conservan la enfermedad en actividad constante. Resulta muy difícil asimilar y entender la relación entre los desencadenantes emocionales y las enfermedades. Ni los médicos ni los pacientes están preparados para relacionar los sucesos que desencadenan emociones con la posterior enfermedad. Por eso, la importancia de entender la psicosomática para poder dar un respiro y un alivio efectivo a las enfermedades. Pues esta situación es tan particular que incluso las etapas anteriores a la aparición de los síntomas físicos pasan desapercibidos, no se registran. A los médicos les enseñan y los entrenan para realizar cirugías, curaciones mecánicas. Aprenden que las enfermedades aparecen por capricho o simplemente ni tienen idea, porque algo en el cuerpo se descompone y hay que arreglarlo. Lo que nunca le enseñan ni aprendieron en las facultades de medicina es cómo y por qué se descompone. Creen que la enfermedad comienza cuando el paciente empieza a padecer sus molestias físicas, pero todo lo tratan de arreglar
con un medicamento. No obstante, el medicamento lo único que hace es provocar otros efectos a través de la aparición de nuevos síntomas o nuevas enfermedades, a lo que llamaríamos el efecto iatrogénico del medicamento. Para la medicina convencional, lo que no se demuestra con análisis y radiografía no existe. Es por esto que las emociones nunca la van a poder abarcar, porque la mente para la medicina convencional es simplemente un algo inexistente, porque la medicina utiliza una forma de acción basada en la física de Newton. Los médicos solo prestan atención a los desencadenantes directos traumáticos o a los indirectos, pues estos son los que se pueden demostrar con estudios de laboratorio. Creen que si existe algún trastorno emocional, son solo coincidencias. Si algún médico está más preparado y puede relacionar los sucesos, generalmente no tiene tiempo suficiente para indagar en la historia del paciente o desconoce las herramientas para realizar el tratamiento emocional correcto y deriva al paciente al psicólogo o, en el peor de los casos, al psiquiatra. Los desencadenantes indirectos son secundarios, agentes externos como bacterias, virus. Pero hay que indicar lo siguiente: nosotros somos más bacterias que células en el cuerpo. De hecho, nuestro sistema inmune depende en un 70% de la población bacteriológica en el intestino delgado. Por lo tanto, ¿son la bacteria el problema? ¿Son los virus el problema? Pues no. Entonces, ¿es el sistema inmunológico? Tampoco. Es el factor psicológico lo que hace que el sistema inmune se deteriore, y al deteriorarse, entonces virus, hongos, bacterias y levaduras se activan contra nosotros. No son los microorganismos el problema está en el estrés. Los desencadenantes indirectos son secundarios y pues nos dañan. Pero esto no sucede a menos que previamente se bloqueen nuestras defensas o nuestro sistema automático de control interno esté alterado, es decir, nuestro sistema nervioso autónomo. Estos factores externos normalmente no nos hacen ningún daño porque nuestras defensas nos protegen en la medida que nuestro sistema nervioso parasimpático se encuentre activo. Pero en algunos momentos somos susceptibles a dichos agentes que aprovechan esa debilidad circunstancial y nos dañan. Una debilidad circunstancial que es meramente psicológica. Esto se ve en las epidemias o con las enfermedades contagiosas en las escuelas. No se enferman todos los que se exponen al agente causal, solamente se enferman los que están predispuestos psicológicamente. Cuando una persona llega al tercer momento de la enfermedad, tiene entonces evidentes síntomas. El médico se preocupa, lo interroga, lo estudia, lo diagnostica y le da el nombre de su enfermedad. Luego prescribe un tratamiento que él pretende ser el correcto. Por supuesto, farmacológico. El paciente podría mejorar sintomáticamente, pero no necesariamente sanar, porque la sanación es psicológica. Por lo tanto, el paciente mejora cuando los síntomas psicológicos también mejoran. Y de esa forma, los síntomas físicos se desvanecen, los estudios de laboratorio se normalizan y las radiografías demuestran la curación. Pues el tratamiento fue exitoso, según él. No obstante, puede que no haya abordado el aspecto psicológico que el paciente puede haber hecho por su cuenta. Para el paciente se abre entonces una gama de diferentes posibilidades
a tener en cuenta. En resumen, a pesar de todos estos factores desencadenantes, siempre que el paciente aborde los aspectos psicosomáticos, podrá tener la remisión de sus enfermedades porque ha llegado a conocer la causa de su enfermedad. Y no lo olvides, quien se conoce a sí mismo tiene las llaves de su salud.